Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos muy rápido con el inicio del programa de hoy porque hoy hay mucho. Primero, el balance que nos deja el coronavirus en las últimas 24 horas para con Asturias. Bueno, pues en la jornada de ayer se registraron 2 fallecidos, 109 casos positivos y la tasa de positividad aumenta hasta el 5,05%, bordeando ese límite del 5%. Además, y a continuación vamos a ver unas imágenes de forma muy rápida, bueno, pues un grave accidente de tráfico ha tenido lugar a primera hora de la tarde en Oviedo, en la calle Jovellanos. Un conductor que circulaba por dicha calle al volante de un BMW se encontró indispuesto y cuando se dirigía hacia Luca perdió el conocimiento, apretó el acelerador y acabó colisionando con otro vehículo que iba delante, fruto del choque, además de perder el control del turismo, lo que le llevó a colisionar contra varias farolas de lados opuestos de esta céntrica calle. En el vehículo viajaban además, bueno, pues de dicho conductor, su mujer y al menos otra persona. Fuentes presentes en el lugar afirman que podría haberle dado un infarto, bueno, al conductor. Los servicios de seguridad, policía, bomberos tuvieron que acordonar esta céntrica calle, un atasco de aquella forma, y tuvo que ser necesaria la presencia de una dotación de bomberos para excarcelar a los ocupantes de dicho vehículo. Susto mayúsculo en el centro de Oviedo con este accidente de circulación. Y ahora nosotros, cabecera, y comenzamos. Vamos a continuar el espacio de esta noche. Vamos a hablar a continuación de investigación que se hace en el seno de la Universidad de Oviedo y que tiene que ver con el COVID, cómo no, con el coronavirus, ya que un estudio constata que la propagación del COVID-19 aumenta con el frío y con la baja presión atmosférica. Bueno, vamos a hablar a continuación con el responsable de este estudio, al que creo que ya tenemos al otro lado de la línea. Se trata del catedrático de la Universidad de Oviedo, Juan Luis Fernández Martínez. Juan Luis, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas telenoches, Juan. ¿Qué Buenas tal? telenoches, efectivamente. Mira, nunca voy a acuñar esa frase. Buenas telenoches, en este caso. Bueno, vamos a ver. Han encabezado o han realizado ustedes un estudio en el cual se relaciona las altas o bajas temperaturas con la propagación del coronavirus. Sí, señor. Bueno, pues este es un estudio que me lo propuso un alumno de telecomunicaciones, José María Loché, con el Sí, cual llevo ya hace años teniendo una relación muy fructífera sí. desde que lo conocí con 18 años, ¿no? Entonces él vio que nosotros hacíamos predicciones, las famosas predicciones de la pandemia a futuro, ¿no? Las curvas que conocéis, ¿no? Sí. Y me propuso, me dijo, Juan, sería muy interesante quizás ver si hay una correlación entre el porcentaje de PCRs, ¿no?, con respecto a la población y las temperaturas, ¿no? Entonces le dije, bueno, pues sí, la verdad que es un tema muy interesante. Y entonces él al principio lo que hizo, le dije, bueno, pues voy a bajar, se bajó datos de la Agencia Nacional de Meteorología y hizo una correlación a nivel global entre las temperaturas medias en todas las regiones de España y, y los porcentajes de Sí, PCR, sí. de infectividad, ¿no? Y vimos que efectivamente había una relación lineal, ¿no?, de tal manera que si bajaban las temperaturas aumentaban las infecciones. Y en la parte, por así decirlo, en las regiones más frías, la España mesetaria, perdón, pues pese a llamarse la España vacía, Sí. pensar en Segovia, bueno, Segovia menos, pero Soria, Ávila, toda la parte de Burgos, ¿no?, que no tiene un nivel poblacional muy elevado. Entonces vimos que el nivel de infección era muy elevado porque las temperaturas eran muy bajas y las presiones eran bajas, ¿no? Claro. Entonces, bueno, eso fue lo primero que hicimos, ¿no? Y Sí. luego dijimos, bueno, como sabemos que correlación no implica causalidad, ¿no? El ejemplo que siempre se pone Sí, es sí.
que, por ejemplo, en el siglo XVI había muchos barcos piratas y no había cambio climático, ¿no? Y ahora no hay barcos piratas y hay cambio climático. Entonces se dice, bueno, pues el cambio climático está correlado negativamente con el número de barcos piratas. Ese es el ejemplo que se pone. Y eso no es así, ¿no? Entonces dijimos, bueno, para que eso no sea así, vamos a hacer un estudio realmente que no solo quede en una correlación estadística, sino un estudio espaciotemporal. Y entonces vimos ambos procesos como un proceso espaciotemporal, es decir, que dependen a la vez del espacio, ¿no? Si fijamos el tiempo, y del tiempo para los diferentes meses, y se hizo un seguimiento bastante completo durante 11 meses, primera, segunda y tercera ola. Claro, por otra parte, esto casa un poco con aquello que se nos dijo al principio de la pandemia, donde era como una frase insistente que decía, cuando llegue el calor, el virus desaparece, que luego no fue así. Bueno, obviamente, es decir, desaparece, claro, este es solo una componente del virus, ¿no? Porque luego está la movilidad, están las redes sociales, ¿no? Cómo nos relacionamos, no es lo mismo relacionarse, cómo se relacionan los noruegos, ¿no? Y nada tiene que ver con el frío, ¿eh? Bueno, tiene que ver en cierta manera cómo nos relacionamos en los países del sur de Europa, donde hay mucha más relación familiar, ¿no? Me decía un amigo noruego, dice, hace tiempo que quería yo ir a trabajar a Noruega, me dice, ni lo intentes, Juan. Y dije, bueno, hombre, es que Noruega a mí me encanta con los fiordos y no sé qué. Y me dice, mira, tú imagínate que yo vivo en una casa y el más cercano vive a 1,5 kilómetros, ¿vale? Y en un mes igual lo veo una vez al mes. Nos quedamos en mi casa para tomar algo y bebemos cosas y no nos hablamos durante 2 horas. Bueno. Dije, bueno, pues yo creo que es mejor que no vaya a Noruega, ¿no? No, mejor quedarse. Entonces, eso es para decir que no es solo la temperatura, hay otros factores que son sociales, ¿no? Lo que sí está claro es que a nivel de España, que es donde se hizo el estudio, ¿no? Las zonas costeras están mucho menos afectadas que las zonas del interior. España tiene diferentes climas, obviamente, ¿no? Sí, ahí quería llegar. ¿España es un lugar idóneo para hacer este estudio por los 4 climas que contiene? España es un lugar idóneo porque tiene además mucha orografía, tiene climas diferentes, ¿no? Y además tiene la insularidad de las islas, ¿no? Con lo cual ves un poquitito los diferentes escenarios. Entonces lo que vemos es que obviamente el mar es un regulador térmico de la temperatura, ¿no? Y entonces, bueno, cerca del mar siempre se vio, ¿no? Que, por ejemplo, en las Islas Canarias, en las Baleares, si no fuese por el turismo, claro, ahí hay más afluencia turística, ¿no? La infectividad debido a las temperaturas siempre fueron mucho menores porque el clima es mucho más proclive. Eso, tengo amigos que ahora están en República Dominicana y me dicen lo mismo, me dicen, aquí, fíjate tú que tampoco las condiciones sanitarias son para tirar cohetes. Europeas, ¿no? El impacto del virus es mucho menor, se nota que es mucho menor. Y eso puede deberse y se debe a las condiciones climatológicas. Entiendo. ¿Por qué la presión atmosférica sí influye y no otras condiciones como las horas de sol y las cantidades de lluvias? Bueno, son variables que están implícitas, ¿no? Unas relacionadas con otras, ¿no? Hombre, las bajas presiones implican mal tiempo, básicamente, ¿no? Entonces están relacionadas, sobre todo en épocas invernales, ¿no? Con bajas temperaturas, ¿no? Porque una baja presión quiere decir que entra un ciclón, ¿no? Y entonces suele llevar asociado tal. Lo que sí es verdad, y eso no lo comentamos en el estudio, pero es un chascarrillo que es importante, es que durante la primera pandemia, la primera ola, ¿no? España fue el país de Europa que tuvo desde hace muchos años, es decir, ya he mirado la histórica, el menor número grado de horas de insolación en la historia. Incluso comparado con países de europeos como Francia y otros países, ¿no? Y eso hizo que el impacto en España de la primera ola fuese también muy importante. Entonces, hombre, no se ve una relación tan importante como con la temperatura, pero obviamente la insolación tiene que ver con la temperatura. En época invernal no es solo el número de horas de insolación las que modelan las temperaturas mínimas y medias, ¿no? Claro. Entonces se ven relaciones, pero no
tan importantes como con la temperatura, con la presión atmosférica. ¿Y cómo también miramos sí. la lluvia, ¿no? Sí. Claro, podría ser, bueno, pues los días lluviosos son más proclives a la infección. No hemos visto, no hay una relación. Correcto. ¿Vale? No quiere decir que no exista, ¿eh? Ya, entiendo. ¿Vale? ¿Cómo influye también este tema en los pacientes asintomáticos? ¿Qué peculiaridad se encontró con los asintomáticos? Vimos varias cosas. Las conclusiones más importantes yo creo que son tres. Ya dije una, ¿no? Que Sí. el mayor grado de PCRs de infección está asociado a la España fría, ¿no? Sí. Entonces eso explica que zonas como Castilla-León, la zona de la meseta tuviesen tantos problemas, ¿no? Sí. Mezclados también son zonas envejecidas, ¿no? También Con lo cual, eso también no ayuda, ¿no? La segunda es que vimos que, y esto fue en un estudio sobre todas las provincias españolas y en una ventana muy larga de tiempo, ¿no? Que un descenso de 1 grado de temperatura, ¿no? Sí. genera en media 8,5 infectados de más por millón de habitantes. Sí. Y se aumenta de menos, ¿no? Porque esto va en los dos sentidos, ¿no? Entonces, claro, quiere decirse que la probabilidad de que las pandemias se produzcan en verano es baja, ¿no? Porque si decimos, si aumenta 10 grados y tenemos 47 millones de habitantes, ¿no? Echa la cuenta, es decir, sería 47 por 85, ¿no? Entonces son varios miles de infectados que desaparecen, ¿no? Por eso los virus tienen una primera ola, lo hago así para que lo veáis, ¿no? Que sería en la época de invierno, luego se calma en la época de verano, hay una subida progresiva en otoño y luego, cuando ya llega el invierno, puede venir una segunda réplica, porque es un virus que en cierta manera está controlado meteorológicamente. Esa fue la segunda. La segunda conclusión grande, ¿no? Que cuantificamos ese efecto, ¿no? Con lo cual ahora vamos para mejor, porque vamos hacia el verano y la temperatura va a ayudar a que haya menos infección. Eso no quiere decir que nos tenemos que relajar, ¿vale? Porque siempre me critican diciendo, es que tú eres muy positivo. No, yo soy realista. Yo analizo números, no hago políticas de salud pública. Si de mí dependiese, igual la política de salud pública sería otra. Entonces, simplemente estoy haciendo predicciones. Y la última fue que en la primera ola, no sé si te acuerdas, Juan, hubo varias campañas de antígenos, ¿no? Es decir, las campañas de antígenos miden no los que han sido detectados con PCR positivo, sino los que han pasado la infección. Y eso se hizo a nivel de España, ¿no? Entonces, con esas cifras, nosotros hicimos una relación entre los PCRs positivos y los que realmente pasaron los que tienen test de antígenos positivos, que serían los que pasan la infección. Decía un profesor mío de latín, don Tomás de la Recio, magnífico, en el Alfonso II, decía él cuando éramos chiquillos, ni están todos los que son, ni son todos los que están. ¿Vale? Pues en este caso es igual, es decir, hay un porcentaje alto de infectados que no están en las PCRs, que no han sido detectados, y esos son los asintomáticos. La regla es que en la primera pandemia, en la primera ola, ¿no? Esto es como un iceberg. Si se detectó un PCR, hay 4,5 5 veces más asintomáticos. Es decir, que habría que multiplicar entre 5,5 y 6, ¿no? Para saber el número total de infectados. Si en la primera ola dijimos que en Asturias había 3.000, como poco puede haber 15.000, 18.000 e incluso más, ¿no? Y eso da una idea también del número de personas que han pasado la pandemia. Es decir, la inmunidad grupal por gente que ha pasado la pandemia, ¿no? Si a eso lo unimos las vacunas y el buen tiempo, eso es lo que nos hace decir que posiblemente a partir del verano este virus pueda ser residual. No sabemos si puede o no desaparecer, eso no lo sabemos, ¿no? Pero sí residual, porque cada vez queda menos gente que se pueda infectar. Todo ello, estas predicciones que ha realizado con el modelo matemático, hablando coloquialmente, hasta ahora lo ha calcado. Quiero decir, han resultado ser tal y como había predicho. Ahora, para lo que queda, para esta cuarta oleada, el tema vacunación también puede influir como una variable más a cuantos más vacunados, menos. Fundamental, Juan, fundamental. Es una simple multiplicación, fíjate. Si ahora estamos en una constante de infectividad, de infección, ¿no?
del 10%, 10-12%. Eso es lo que nosotros cuantificamos, ¿no? Habíamos bajado al 10%, ¿no? Sí. Y subió otra vez al 12%. Posiblemente, dicen, claro, yo eso no lo sé a ciencia cierta, por la entrada de las cepas británicas, Sí. que se dice que tiene una efectividad 1,55 veces superior. Sí. Es decir, que si la tasa de efectividad es 0,10 y cambia completamente las cepas, ¿no? De una cepa a una cepa más infectiva, ese 0,10 se convierte en 0,16, porque habría que multiplicar por 1,55, ¿vale? Sin embargo, estamos en 0,12, ¿vale? Es decir, que, bueno, primero, no todas las cepas son británicas, hay un porcentaje, ¿no? Sí. Pero sí, aunque dicen 60-40, 70-30, porque las cepas, parece ser que la cepa va, no coexisten, es decir, una desplaza a la otra, ¿no? Vamos a decirlo así. Sí. Pero imaginemos que la cepa británica fuese mayoritaria, ¿no? ¿Vale? Entonces estaríamos en un coeficiente de efectividad igual de 0,14, 0,15 y estamos en 0,12, 0,11 y bajando, ¿no? ¿Por qué? Porque a ese coeficiente son multiplicaciones y divisiones, ¿no? Hemos multiplicado 0,10 por la mayor efectividad, hemos subido a 0,15. Sí. Sí, pero ese 0,15 no se aplica sobre toda la población, sino sobre los susceptibles de infectarse. Entonces, si tú tienes el 30% de inmunizados entre vacunas y inmunidad grupal, vamos a decirlo así, sí, ¿vale? Sí. Entonces, ese 0,5 habría que multiplicarlo por 0,7. Tan sencillo como eso, multiplicar como hacíamos en la escuela. Y 0,15 por 0,7 estamos en 0,11. Claro. Entonces, lo que estoy diciendo básicamente es que hay que vacunar, 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 vacunar y vacunar. Porque eso que se dice que cuando se llega al 70% no es necesario. Las vacunas ya están influyendo desde el inicio. Porque, obviamente, aunque haya gente que se haya vacunado y pueda volver a infectarse o reinfectar, el número de esa situación no va a ser prioritaria, ¿no? Entonces, estamos bajando la constante de infección y ¿por qué? Estamos bajando la constante de infección porque estamos sacando del yacimiento, por así decirlo, y ahora soy ingeniero de minas, ¿no? De personas que se pueden infectar, aquellas que ya están vacunadas y aquellas que han pasado que tienen anticuerpos. Es muy sencillo, Juan. Sí, es muy sencillo. Bueno, ¿y tú cómo sabes? Los modelos son para ser utilizados, no para ser creídos. Son para entender, para tener una visión simplificadora de la realidad y poder analizarla. Claro, sí, completamente de acuerdo, además. Bueno, pues con eso finalizamos, con la importancia de vacunarse, en definitiva, ¿no? Que bueno, todavía hay voces críticas en torno a las vacunas. No, vamos a desechar esas opiniones. Bueno, también hay terraplanistas, ¿sabes? También es verdad, decir? también es verdad, también es verdad que... Y yo lo respeto, pero bueno, claro. A ver los hilos, en este caso. Pues, a ver los hilos. Lo que tiene que perdurar es el espíritu de Galileo Galilei. Y un científico siempre tiene que dudar, incluso hasta de las teorías. Yo mañana, si hacemos otro estudio y vemos que lo que hemos publicado puede ser parcialmente erróneo, seremos los primeros en decirlo. Claro, sin duda. Pues Juan Luis Fernández Martínez, catedrático de la Universidad de Oviedo, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche y aclararnos, muchas gracias, Juan. Como te puedes imaginar, detrás de todo esto, yo pongo la cara, pero porque soy más viejo, ¿no? Y porque formé a la gente, pero hay un gran equipo. Agradezco a José María Loché, agradezco a Zulima Fernández Muñiz, cómo no. Agradezco también la ayuda de una empresa de Gijón que se llama Merecay, lo digo públicamente, que de manera completamente desinteresada al principio nos ayudó a a montar en la web los gráficos de pandemias, ¿no? Claro. Y a toda la gente del equipo que nos está de una o de otra manera ayudando. Pues queda hecho ese agradecimiento. Decíamos al principio, buenas telenoches, le mando teleabrazos en este momento. Un teleabrazo, Juan, y esperemos que dentro de poco tengamos también otras grandes noticias relacionadas con el COVID y el reposicionamiento de fármacos. Seréis los primeros en saber. Pues agradecidos, aquí estaremos y aquí lo contaremos. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias.
Bueno, pues nos vamos muy rápidamente a publicidad. Ya lo ven que no solo, bueno, pues en las grandes universidades con grandes nombres se realiza investigación. Hagamos un poco patria, hagamos como los franceses quizás, ¿no? Miremos un poco hacia nosotros mismos y pongamos en valor lo que tenemos, bueno, pues en este caso muy cerquita, como es la Universidad de Oviedo, donde hay grupos que están trabajando mucho y además bien. Vamos a publicidad y volvemos en un momento. Hasta ahora. Continuamos el espacio esta noche, vamos a cambiar totalmente de tema. Vamos a hablar a continuación de empresa y mujer, porque nuestra siguiente invitada, bueno, pues está nominada al premio en la categoría Startup y Pymes en las 100 mujeres líderes. Bueno, pues ella ya ha estado en alguna otra ocasión con nosotros. Se trata de Begoña Fernández Costales, presidenta de FEDA, que es la Federación de Empresarias y Directivas de Asturias. ¿Qué tal, Begoña? Buenas noches. ¿Qué tal, Juan? Buenas noches. Bueno, ¿cómo llega y cómo afronta esta candidatura de estar entre las 100 mujeres más influyentes? Bueno, la verdad que un orgullo para empezar y para seguir el hecho de estar ahí. Yo creo que todas somos ganadoras ya, porque precisamente lo que buscan estos premios, este listado de las top 100 líderes de España, es precisamente el visibilizar a la mujer y poder bueno, pues seguir dando paso a paso todos los días y poco a poco, pero el estar ahí visibilizándonos todas. Entonces, el hecho de estar ahí ya estamos ganando todas en visibilidad y bueno, pues en empoderamiento también. Claro. Sí. La categoría de un premio lo marcan los participantes que optan al mismo. Además de usted, ¿qué otros nombres propios que podamos reconocer de oído nos encontramos? Sí, están, bueno, dentro de estas 100 hay 10 categorías diferentes, divididas en pues, tema institucional. Hay muchas ministras, por ejemplo, dentro de esta categoría, están las directivas, hay empresarias, está la categoría en la que estoy yo, que es Startups y Pymes, sí. Y científicas, bueno, así hasta 10. Y dentro del listado, bueno, pues hay mujeres muy potentes. Y bueno, dentro de Asturias podemos decir con mucho orgullo que somos 9 candidatas. Y bueno, pues hemos empezado como una campaña conjunta para, de alguna manera, visibilizar Asturias, poner Asturias en el mapa en el sentido de fuerza y de potencia y resaltar el talento femenino dentro de las asturianas y dentro de nuestra región. Correcto. ¿Esperanzada o aquí, como decimos a los niños, los que somos papás, lo importante es participar? Ambas dos. ¿No? Lo importante es participar, pero bueno, ya que estás, pues, oye, pues por lo menos, claro, intentar hacer fuerza entre todas y lograr colarnos en ese ranking, pues el número de asturianas mayor posible. Claro. Vivimos tiempos de mucha incertidumbre en lo económico, en lo empresarial. ¿Cómo se está notando en la federación que preside, en la Federación de Empresarias de Asturias? Bueno, los datos son difíciles para nosotras. Sí que es verdad que nos está afectando mucho, porque por un lado el 80% de los trabajos esenciales en pandemia fueron cubiertos por mujeres. Y por otro lado, somos las que más hemos sufrido la pandemia, porque de alguna manera seguimos siendo nosotras las que nos quedamos al cuidado y al cargo de nuestros mayores y de nuestros pequeños. Con lo cual hay que estar ahí ojo a visor para no dar un paso atrás en todo lo que llevamos ganado hasta ahora. Económicamente, las empresas que estamos dentro de la federación y las directivas, hay un alto porcentaje que está dentro del sector sanitario, con lo cual en ese sentido no lo estamos notando tanto, pero sí, por ejemplo, el porcentaje que tenemos que está dentro de la hostelería, bueno, pues lo está pasando peor, pero sí que es verdad que hemos sabido, que yo creo que es la clave para seguir adelante con esto y pasar esta crisis, es tener adaptabilidad
y flexibilidad a la hora de todo lo que estamos haciendo. Entonces, por ejemplo, en este caso, todas las empresas agroalimentarias se han volcado en lo que para mí ya es una de las patas fundamentales y claves en la regeneración económica asturiana, que es la exportación. Claro. Y a través de la exportación, bueno, pues estamos consiguiendo salir adelante. Y curiosamente, al contrario de lo que cabría pensar, en todo este tiempo de pandemia hemos aumentado el número de socias. Cuando, bueno, se supone que a lo mejor es una partida presupuestaria de la que primero prescindes y ha sido al revés. Ha habido más unión y más fuerza entre todas. Claro. No obstante, coincidirá conmigo en que esenciales somos todos, hombres, mujeres y demás. No en tiempos de crisis hay que hacer una distinción entre yo fui más esencial que tú. No, efectivamente. Lo que pasa es que yo creo que debe ser una cuestión más histórica. La mujer siempre ha ido más a desempeñar labores sanitarias. Hay muchísimas enfermeras, las tareas del hogar, todo lo que tiene que ver con limpieza en general. Es un alto porcentaje de mujeres altísimo, el que lo ocupa. Entonces, altísimo. de ahí ese 80%. Claro. No es que nosotras seamos esenciales en la pandemia, todos lo somos. Todos. Lo que pasa es que los puestos que ocupamos las mujeres a día de hoy, curiosamente, son los que coinciden con ser los esenciales dentro de la pandemia. Tema de exportaciones, apuntaba. ¿Por ahí tiene que pasar el futuro de Asturias con un mercado laboral y empresarial muy tocado? Sí, no es la única pata, hay muchas cosas que debemos mejorar y intentar sobre todo huir de catastrofismos, porque ante todo Asturias, por nuestra economía eminentemente minera, ahora con la descarbonización nos está afectando muchísimo, pero tenemos otras muchas industrias en las que nos podemos fijar, la industria en general, la industria del turismo, que va a ser otra de las patas fundamentales aquí en Asturias. Realmente es una región que lo ha hecho bien. Hemos estado mucho tiempo siendo región libre de COVID, aunque bueno, luego precisamente por eso el efecto llamada que tuvimos ahí pasó factura. Pasó factura, pero sí que es verdad que creo que es una línea que debemos seguir de actuación como turismo de calidad, para que la gente venga a Asturias, y la industria del turismo creo que es muy importante. La economía azul o la economía del mar lo tenemos ahí, es algo que tenemos que explotar y donde podemos seguir haciendo muchísimas cosas. Y las exportaciones, hoy día las empresas van cambiando, son más jóvenes, más ágiles, hay muchas startups y este tipo de empresas se caracteriza por poder exportar desde el primer día. No es como antiguamente, que a lo mejor tú vendías en el mercado español y dedicabas los excedentes a exportación. Ese concepto ha cambiado radicalmente y hoy día todos podemos exportar, y en Asturias tenemos muy buena materia prima, muy buenas fábricas, y bueno, pues yo que estoy metida en el mundo de la exportación al 100%, yo procuro que absolutamente todo lo que sale de aquí para África, que es el continente en el que me muevo, sea made in Asturias. Claro. Precisamente de África quería preguntarle, vamos a ver, ¿África es una oportunidad aún sin explotar al 100%? Cuidado con la palabra explotar, en el buen sentido de la palabra, que luego pasa lo que pasa. Aún sin explotar al 100% y que puede ser un buen destino para las economías. Sí, totalmente, vamos, seguro. Yo lo tengo claro de cuando comencé mi andadura de exportación con la empresa. Yo tengo contactos en prácticamente todo el mundo por el trabajo que he venido haciendo durante muchos años, pero siempre tuve claro que el futuro para mí es África. Europa, el mercado europeo está muy bien, pero es un mercado muchísimo más maduro. Lo mismo que está pasando con Sudamérica. Sudamérica ahora están muy afectados por la COVID. Claro. Y África, aunque no pensemos que sea así, por una vez en la vida la pandemia no les está afectando tanto como nos ha afectado a nosotros. Población europea súper envejecida,
Ellos, en cambio, bueno, la gente dice, bueno, es que ahí no hacen pruebas. Bueno, sí que hacen, no como las que podamos estar haciendo en Europa, pero sí que hacen. Y lo que pasa es que se aunan varios factores. Una, que es población súper joven. La esperanza media de vida en África son 61 años, con lo cual es que no llegan a los 70 como para ser población de riesgo en esto del COVID. Y luego, por otro lado, la climatología influye. Y un dato muy importante que vengo leyendo ya en estas últimas entrevistas sobre África y que tiene toda la lógica del mundo, y es que ellos al final han pasado por el Zika, por el ébola, tienen paludismo todos los días, fiebre amarilla, con lo cual, de alguna manera, cabría pensar que su cuerpo está más inmunizado que el nuestro a la hora de recibir este tipo de ataques sanitarios, que en Europa tenemos tan buena sanidad y todo que parece que vivimos en una burbuja y entonces en el momento que nos la pincharon, pues claro. Lógico. Por curiosidad, ¿cuántas PCRs ha hecho en el último, no sé, iba a decir en el último mes? Lleva más PCRs que un futbolista. Juan, perdí la cuenta. Perdí la cuenta. Bueno, es una lata y no, porque gracias a eso por lo menos puedo decir que puedo seguir viajando. Mi trabajo, lo que comentábamos ahora, diferencias entre Europa u otros países y África, es que allí necesitas presencia física. Por un lado, ahora que puedes vender todo por internet, que nos conectamos por Teams, por Zoom o por cualquier otro medio, es mucho más fácil. Allí a veces la conexión puede llegar a ser un drama. Yo muchas veces no consigo hablar con la gente que tengo en la empresa allí, una simple conversación de WhatsApp. Entonces, por un lado está el tema de las comunicaciones y por otro, por la propia idiosincrasia de muchos de los países africanos, ellos quieren una presencia física, quieren verte, quieren conocerte, quieren reunirse contigo, enseñarte su fábrica y presentarte a su familia. Entonces, para mí fue fundamental el hecho de poder empezar a viajar otra vez, porque yo después del confinamiento empecé a viajar en el momento en que abrieron otra vez fronteras y pudimos salir de nuestras casas. Siempre, claro, con todas las recomendaciones sanitarias específicas de cada país. Y bueno, pues unos te piden la PCR con 48 horas de vigencia, otros con 72. Y claro, tanto para ir como para regresar tengo que hacer las PCRs. Entonces no solo tengo récord de PCRs, sino que además el número de países diferentes en los que he hecho ya que lo ha realizado. Las PCRs, sí, porque bueno, pues en los últimos meses hubo más viajes además de la cuenta porque se fueron acumulando y tengo PCRs hechas en Burkina Faso, en Chad, en Mali, en Camerún, en Gabón, en Guinea. Vale. Bueno, al menos puede decir, me siento segura, estoy perfectamente. Sí, claro. No, es una forma de... Realmente la PCR a la hora de entrar en un país sí te da la seguridad de que, bueno, pues ya que todo el mundo tiene que ir con esa PCR obligatoria, por lo menos sabes que la gente que se está moviendo con una seguridad. Claro. Pues Begoña Fernández Costales, presidenta de FEDA, Federación de Empresarios y Directivas de Asturias, y nominada en la categoría Startup y Pymes entre las 100 mujeres líderes de España. Toda la suerte del mundo para usted y para el resto de compañeras, pero bueno, para usted en particular en este caso que nos acompaña esta noche. Muchas gracias, Juan. Te dejo que votes, que entres en la página y que votes, porque hay voto del público también. Hay voto del público también. Sí, bueno, pues entonces... de las 100 candidatas, 40 es el jurado, 40 las elige la revista de Mujeres y CIA y otros 10 son por elección del público entrando en la página web de Top 100 Mujeres y nada, votando. Así que animar a que voten a todas las asturianas por que estamos ahí. Pues nada más llegar a casa, voto, en este caso. Me parece derecho a voto. Últimamente en España está muy de moda esto de convocarnos a votaciones. Eso parece, de toda índole. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vamos rápido a publicidad, en un momento volvemos y continuamos el espacio esta noche. Hasta ahora.
Bueno, continuamos el espacio de esta noche, vamos a afrontar ya lo que es la recta final del mismo. Todo parece indicar que vamos a vivir una Semana Santa diferente, un tanto similar a la del año pasado, pero bueno, ya hay que ir pensando, incluso aquellos que van con previsión, en el verano. Vamos a ver si la Semana Santa no se logra, pero vamos a ver si en el verano, bueno, pues el virus se bate en retirada y podemos disfrutar de ese periodo vacacional. Vamos a plantearles a continuación una alternativa que va a abrir sus puertas o va a reabrir sus puertas el próximo día 27 de marzo y que pueden tener presente para una escapada, de esas escapadas medias. No se trata de unas vacaciones de 15 días ni tampoco de un voy y vengo en el día. Bueno, pero sí a lo mejor para un fin de semana, para una cosa de esas intermedias. Vamos a hablar de parques temáticos. Hay países, como por ejemplo es el caso de Francia, en el que hay un montón de ellos. Bueno, en España también hay un buen número de parques temáticos. El último que se ha sumado a la oferta que nos plantea este tipo de diversión se encuentra en Toledo. Y el leitmotiv del mismo no es ni un pato, ni un ratón, ni un pájaro carpintero, sino que es la historia, en este caso la historia de España. Se encuentra en Toledo y lleva por nombre Puy du Fou España, en este caso. Bueno, vamos a hablar con su consejero delegado. Se trata de Erwan de la Villon, al cual creo que ya tenemos al otro lado de la línea. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Encantados de saludarle. Bueno, vamos a ver, temporada de reapertura para ustedes el próximo 27 de marzo. ¿Qué nos ofrece para esta temporada el Parque Temático de Toledo Puy du Fou España? Pues ya habíamos abierto hace 2 años, estrenado el gran espectáculo de noche que se llama El Sueño de Toledo. Y ahora, este año, no solamente vamos a reabrir las puertas del espectáculo de noche, sino que abrimos las puertas del sueño de día, el parque entero, ¿vale? Con 5 grandes espectáculos, 4 poblados históricos, 30 hectáreas de naturaleza. Quiere decir, antes uno venía a pasar la noche en Toledo, ahora puede venir a pasar el día entero y la noche, obviamente. Claro. Un año marcado por el COVID, por el coronavirus, por la pandemia. ¿Con qué medidas de seguridad higiénico-sanitarias y con cuánto aforo abre el parque el próximo día 27? Bueno, lo primero es que nosotros somos profesionales de la acogida de público, entonces vamos con muchas medidas, muchos protocolos de seguridad estrictos, los que también practicamos en Francia, donde acogemos a más de 2,5 millones de personas cada año. Entonces, esto sí, hectolitros de gel hidroalcohólico, impartir mascarillas sistemáticamente, incluso chequear, digamos, que las mascarillas del público pues sean las buenas, las adaptadas. También todos los protocolos que se ven en todos sitios, digamos, de higiene y de higiene sanitaria especial. Ahora bien, hemos podido también adaptar los sistemas de construcción de nuestros teatros para integrar sistemas de ventilación y aire acondicionado muy especiales de la última generación, los que se utilizan en IFEMA y en otros hospitales, que permiten una recirculación integral del aire y entonces nos ofrecen también condiciones de seguridad mayores. ¿Qué aforos? Pues los que nos diga la administración, trabajamos de la mano de las administraciones, pensamos poder acoger al público con al menos 30%, sino 50%. También decir, son 30 hectáreas de naturaleza. Aquí se trata sobre todo de un viaje a través del campo, de pasear en la naturaleza. Entonces, aquí no hay aforos en este sentido. Claro. ¿Cuál es el concepto del parque? Vamos a ver, ¿en qué se diferencia de otros que pueden tener como santo y seña pues un pato, un ratón o un pájaro carpintero? Pues aquí no hay ni ratón ni pájaro carpintero y en algún sentido no es un parque temático. De parque temático tienes solamente una cosa que es un recinto cerrado, tú pagas, entras, pasas por la taquilla y ya está. Pero ahora, después, ¿con qué te encuentras? Pues con tu historia, con tu patrimonio, con una aldea del siglo XII, con un poblado del siglo XIV, con un espectáculo y vas paseando de una época a otra. No somos historiadores, no se trata de reconstituciones, sino que vamos cogiendo en la historia, en las leyendas, en el imaginario, las anécdotas, todo lo que constituye la cultura popular, la de Toledo, la de Castilla y obviamente la de España y en cierta medida la de Europa entera.
vamos cogiendo los tesoros que nos dan materia, digamos, para después ficcionalizar, hacer espectáculos y hacer de todo un espectáculo, tanto los puestos y talleres como los mesones y casonas, como las propias puestas en escena. ¿Para qué público está pensado? ¿Para un público familiar, para un público ya adulto que ya conoce la historia de España, o también para niños que pueden aprender divirtiéndose? La verdad es que no somos un parque pedagógico, no nos dirigimos a los que ya saben o los que todavía no saben, nos dirigimos a todo el mundo, porque nos dirigimos a los corazones, por decirlo de otra manera. No es un parque en el que tú aprendas cosas intelectuales sobre la historia, sino que mola, porque la puesta en escena es espectacular, porque los efectos especiales, porque los jinetes que hacen acrobacia a 3 metros de ti, porque tú ves un barco que sale del agua, etcétera. Todo esto despierta un mundo de emociones. Entonces nos dirigimos tanto al niño de 5 años como a su abuelo o a su tatarabuelo. Entonces aquí la gente viene en familia, en grupos de amigos. Entonces tanto los coles como las familias juntas como grupos de adultos, todo el mundo viene. ¿Qué semejanzas y qué diferencias guarda con su hermano mayor, vamos a considerarlo así, Puy de Fou, Francia, en este caso? Pues del hermano mayor, yo vengo obviamente del hermano mayor, pero empezar diciendo que vamos a adelantarlo en muy poco tiempo. Porque aprovechando precisamente todos los tesoros que ha desarrollado de hace 42 años Puy de Fou en Francia, me refiero a tesoros de tecnologías hechas, inventadas en casa, de la grada que gira 360, del decorado que sale de la tierra, de 1000 cosas del saber hacer increíble, más de 180 oficios distintos, desde los jinetes hasta los sastres, etc. Nos inspiramos de todo ello, pero empezando con energía nueva y medios importantes, ¿vale? Para que salga de tierra aquí en Puy de Fou, España, pues 4 o 5 grandes espectáculos, varios poblados y os prometo que va a ser un nivel increíble. ¿Qué tiene que ver? Pues nos inspiramos del mismo concepto. Vemos la historia como un tesoro en el que vamos a coger la materia prima y celebramos. Para nosotros es, oye, tú lo vas a pasar bien. Va a ser espectacular y va a ser impactante, porque doble impacto, el de wow, efecto wow, y también efecto, esto es la sangre que corre por mis venas, orgullo de ver lo que está puesto en escena porque tiene que ver contigo. Bueno, tratar la historia de España es siempre un tema complicado para los españoles, a diferencia de los franceses, que yo creo que en un tanto por ciento elevadísimo se encuentran orgullosos de su historia. Hay muchos españoles que no están orgullosos y que directamente se avergüenzan de su pasado. ¿Cómo afrontan ustedes un reto de narrar la historia de este país? Bueno, para empezar, en Francia también hay problemas sobre la historia. A ver, nosotros cómo lo afrontamos muy sencillamente, no somos historiadores, no tenemos ninguna pretensión a la verdad, a la enseñanza filosófica o lo que sea. Nosotros ponemos en valor inspirándonos de la historia y efectivamente tenemos una visión de la historia que es una visión pacificada. Pacificada quiere decir que todo suma. Tanto la cultura árabe como la judía como la cristiana, que todas las épocas tienen algo que construye lo que se llama la sedimentación de una historia. Y entonces todo tiene cosas bonitas. Y nosotros somos de la gente que piensa que se puede celebrar de forma espectacular con licencias artísticas sin meternos en ningún jardín. No estamos aquí para dar lecciones sobre tal o cual bando. Estamos aquí para decir, es bonito, y entonces es materia para hacer un espectáculo que te mueres. Te quedas boquiabierta. Claro. Habrá quien pueda pensar, pero bueno, es una historia de España contada por franceses. Sí, efectivamente, en algún sentido nos ayuda, en otro pues no tanto. ¿Por qué nos ayuda? Porque precisamente yo soy el guionista a la par que consejero delegado. Pues a mí nadie me puede sospechar de tener intereses en un bando o en otro en el siglo XX, pero incluso en los anteriores de la historia de España. ¿Por qué? Pues porque yo no soy español. Entonces, soy ajeno, exterior a esta historia. Entonces, la gente ya no va con sospechas de que se les va contando una especie, digamos, se va inculcando una visión súper orientada a la historia. Por otro lado, obviamente,
todo el mundo se está diciendo porque hay mucho orgullo aquí obviamente es gran cosa que haya orgullo, entonces que la gente diga, oye, pues que un franchute venga a contarme mi historia. Pues mira, no te cuento tu historia, me inspiro de tu historia para contarte cosas bonitas, para empezar, y por otro lado, lo hago haciéndome español y más, haciéndome español toledano, empapándome, pegando a la tierra como el tomillo a la roca de Toledo y obviamente trabajando con muchísimos especialistas aquí. Entonces, el mayor cumplimiento que la gente me hace y me lo hace es que no se sabe que es un francés que lo ha escrito. Claro. Bueno, hace años había un dicho en Asturias en el cual se decía Asturias es España y el resto es tierra conquistada. Dentro de este relato histórico medieval, ¿hay algún guiño hacia Asturias? Claro, hombre. El dicho tiene su límite, obviamente, porque la historia de España no ha empezado con la Reconquista, sino se llamaría conquista y no reconquista. Pero sí, evidentemente la historia del medievo, de la Edad Media española, pues obviamente tiene en Asturias una ancla y obviamente nosotros no podíamos hacer otra cosa que guiños, y no solamente guiños, sino inspirarnos de muchos personajes. Para empezar, Pelayo, para empezar la gran gesta de Covadonga que vamos contando en uno de los espectáculos, pero también guiños a la gastronomía. En Asturias tenéis una manera de servir la sidra. Tenéis una gastronomía, digo de servir la sidra porque yo soy bretón y en mi país también se sirve la sidra, pero la verdad es que aquí he aprendido nuevas maneras de servirla que me ha encantado. Pero más allá, gastronomía, historias, héroes, y Pelayo no es el único, obviamente. Obviamente Asturias está muy, muy presente cuando tú vas contando la historia de España. Correcto. ¿Por qué Toledo? Toledo es una elección del cerebro y del corazón, iba a decir. Del cerebro en el sentido que es una inversión importante, entonces tienes que tener cierto sentido comercial y estás al lado de Madrid, estás al lado de 8 millones de habitantes y cosas muy fáciles de entender. También razones climatológicas. Yo he ido desarrollando este proyecto viendo en paralelo otros países, el norte de Austria, por ejemplo, etcétera. Y aquí, pues, el clima te permite hacer muchas cosas también, etcétera. Muy bien. Estas son todas las razones, digamos, del cerebro. Y también nos hemos enamorado de una ciudad que creo, y no es la única, no tiene el monopolio, pero que sí creo resume en algún sentido muy bien la historia de España, o es emblemática de la historia, si es que hay una unidad y no la hay así, pero una unidad simbólica. ¿Por qué? Pues que en Toledo, Toledo ha sido capital de los reyes godos. Toledo ha sido antes una ciudad importante, una ciudad romana importante. Toledo después ha sido capital imperial, la de Carlos V, donde ha muerto su esposa Isabel de Portugal, etc. Y mientras tanto, Toledo ha sido la primera meta de la Reconquista. Antes de Granada, antes de las navas de Tolosa, la gran meta, la que salía de Asturias, era precisamente Toledo porque era un poco la sede simbólica. Y la sede simbólica de la historia de España se refleja en las piedras, el arte mudéjar, la síntesis entre la cultura árabe y la cultura cristiana. Las tres culturas, la cultura judía que tanto ha aportado a este país, pues van, digamos, en cierta armonía. En Asturias se ve mucho más la historia cristiana, porque la conquista ha durado muy poco tiempo. Quiere decir que la presencia árabe ha durado décadas a lo sumo. En el sur ha durado demasiados siglos para que sea... Y en Toledo, pues un justo equilibrio de alguna manera. Correcto. Bueno, vamos del pasado al presente. Vivimos en una época, aparte de crisis sanitaria, también crisis económica. Bueno, ustedes entiendo que con la reapertura revitalizan un tanto la economía local, la economía más próxima en cuanto a número de empleos, hoteles asociados, restaurantes. Sí, mira, me acabo de topar ahora mismo con la alcaldesa de un pueblo vecino que somos muy amigos porque es todo el sentido que tiene. Y ella me contaba la historia de su hijo, que trabajaba en seguridad en Ibiza. Y después ha ido a trabajar al extranjero y ahora ha vuelto porque se ha incorporado aquí. Aquí el talento vuelve a su tierra de origen. Y obviamente damos mucho empleo. Aquí en las obras ha habido más de 1.500 personas trabajando hasta ahora. En la operativa, que es el nuevo capítulo de la historia que se abre, pues somos 687 personas trabajando aquí. Y muchas repercusiones más allá del empleo directo, pues empleo indirecto, inducido, estimamos en torno a 2.000 empleos en total.
repercusiones económicas. Pero lo más importante no es esto. Lo más importante no son los números. Lo más importante es que el público se ilusione y entonces que aquí pues hay una ancla de ilusión, una ancla de orgullo. Pero sí, la condición es que sea un lugar de vitalidad económica y también accesible, asequible para el público. Razón por la que la entrada vale 27 euros, porque queremos que no tengas que ahorrarte 5 años para regalarle un ticket a Mickey Mouse para la comunión de tu hijo. Esto no nos parece adecuado. Bueno, una vez pase la pandemia, ¿hay planes de expansión del parque a futuro? Sí. Lo bueno de tener más ideas que dinero es que tenemos planos de expansión para 100 años. O sea, la historia, hay temas, hay héroes, hay anécdotas para aburrir. Entonces, sí, tenemos previsto pues hablar de los romanos, hablar de los reyes godos, hacer un espectáculo más dedicado precisamente a la gesta de Pelayo, aunque ya lo tengamos tratado y muchos restaurantes y muchas más cosas. Por otra parte, ¿cuántos días son necesarios para poder ver bien y disfrutar el parque? Porque en otros parques de otras compañías te dicen idóneo 3 días, idóneo 2 días, idóneo 4. ¿En el suyo? En Puy du Fou España, por ahora, en un día entero, pero llegando pronto y saliendo tarde, se puede. ¿Por qué? Pues porque hay 5 espectáculos, hay muchísimos puestos de artesanía, talleres, muchísimas cosas para ver. Pero por ahora, en un día cabe, después terminado con El Sueño de Toledo. A partir de 2022 ya no será posible porque vamos a abrir nuevos espectáculos cada año. Claro. Pues Erwan de la Villón, consejero delegado de Puy du Fou en España, en Toledo, solo nos queda que anime a la gente a que dentro de esas medidas de restricción que nos toca vivir con el tema de la pandemia, a partir del día 27, bueno, pues que si pasan por Toledo, que al margen de todo lo que tiene que ver, bueno, pues en la capital castellano-manchega, que tienen un nuevo atractivo, ¿no? Pues muchísimas gracias, efectivamente. Yo creo que la ciudad de Toledo en sí mismo es una joya, una margarita. Y ahora, pues, efectivamente, que la gente venga. No sé si será Semana Santa porque se está perfilando o sea, el cierre perimetral, no sé qué, no sé cuánto, pero sí algún día será y muy pronto y estaremos encantados de acoger a todos los asturianos. Pues Erwan de la Villón, consejero delegado de Puy du Fou España, de Puy du Fou Toledo, en este caso, muchísimas gracias por habernos atendido esta noche y me quedo con 2 frases que ha dicho a lo largo de la entrevista que me han llamado tremendamente la atención. Dentro del parque tenemos presente la gran gesta de Covadonga, dentro del parque tenemos presente la gesta de Pelayo. Muchísimas gracias, porque además es curioso que una persona de Francia, una persona francesa, defina a Covadonga como la gran gesta de Covadonga, lo de Pelayo como la gesta de Pelayo, cuando aquí, muy cerquita, pues se pone en duda incluso hasta que hubiera existido, hasta que hubiera sucedido. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias a vosotros, muy buenas noches a todos. Bueno, y ahora permanezcan atentos porque una vez que volvemos de Toledo aquí a Oviedo, bueno, pues a vuelta de publicidad en tan solo un momentito, el haber estado atentos a esta entrevista, a la entrevista que manteníamos con el máximo responsable de Puy du Fou España, pues va a tener premio. En un momento estamos de vuelta y ustedes van a poder ser protagonistas. Hasta ahora. Bueno, pues estuvieron atentos a la entrevista que recién finalizábamos, a la que tenía que ver, a la que tenía como protagonista a Puy du Fou España. Bueno, pues en este caso ustedes pueden ser protagonistas, ya que pueden visitar el parque de manera totalmente gratuita. ¿Cómo? Bueno, pues entrando en el sorteo de 2 entradas para un día que nos ofrece este parque. Bueno, pues modo de conseguirlas es el siguiente, es muy sencillo. Envíen un correo electrónico a la dirección ye@esasturias.tv indicándonos, bueno, pues el nombre, apellidos, DNI y teléfono. Bueno, pues ir respondiendo a una pregunta tremendamente sencilla. ¿Al lado de qué ciudad española se ubica el parque Puy du Fou España? Bueno, pues aquellas personas
que contesten correctamente a la pregunta entrarán en el sorteo de 2 entradas para este parque, 2 entradas a disfrutar cualquier día desde la reapertura hasta el mes de julio, de jueves a domingo en este caso. Bueno, pues ya lo saben, pueden ser protagonistas y pueden ganar 2 entradas para visitar esta magnífica infraestructura de la cual hemos estado hablando en los últimos minutos. Llegamos así al final del espacio de hoy. Nos vamos. Gracias por su atención. Volvemos mañana, será a partir de las 10:05 de la noche. Hasta entonces, ánimo y adelante.